Hasta ahora se había considerado que el cociente intelectual era un indicador muy fiable del nivel de éxito que podía alcanzar una persona en su vida. Sin embargo, estudios recientes ponen de manifiesto que este cociente intelectual tan solo explica el 20% del éxito de una persona. El 80% restante depende de factores como la clase social, la suerte, pero sobre todo de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se refiere a esa capacidad que tienen algunas personas para gestionar y conocer adecuadamente sus emociones, así como las de los demás. Esta inteligencia emocional es algo con lo que algunas personas nacen, ¿eh? Por lo tanto, es algo innato. Hay muchas personas que no tienen que esforzarse para tener estas capacidades para automotivarse, para conocerse, para gestionar adecuadamente sus emociones. Sin embargo, la buena noticia es que esto es algo que se puede entrenar. Como toda habilidad, como toda capacidad, es algo que con un buen entrenamiento y buenos ejercicios dirigidos por buenos profesionales es algo que se puede adquirir con mucha perseverancia y con mucha insistencia, pero se puede conseguir. Por lo tanto, desde aquí lo que os quiero transmitir es que la inteligencia emocional está formada por cuatro componentes. El primero de los cuales es el autoconocimiento. El autoconocimiento hace referencia a esa capacidad de conocer cuáles son mis emociones. Y una vez las entiendo y las comprendo y entiendo de dónde vienen, tengo recursos para poder trabajar en ellas. Muchas veces no podemos evitar qué es lo que sentimos, pero sí podemos hacer que esa intensidad de lo que sentimos sea más baja y que el tiempo que dura sea más corto. Por ejemplo, se hizo un estudio con un grupo de controladores aéreos, un grupo de estudiantes de control aéreo, que como sabéis es un tipo de trabajo que requiere pues muchísimo estrés, es un trabajo muy complejo, en el que las capacidades mentales pues, se ven realmente comprometidas en algunas ocasiones. Y lo que se vio es que aquellos estudiantes que tenían un buen conocimiento de sí mismos, tenían una buena gestión de su ansiedad, eran alumnos que tenían más éxito y que obtenían mejor rendimiento académico en sus exámenes para sacarse la licencia de controlador aéreo. Ahí radica la importancia de que nos conozcamos adecuadamente y que sepamos cómo gestionar nuestras emociones y también podamos conocer las de los demás. El segundo componente de la inteligencia emocional hace referencia al autocontrol, al dominio de uno mismo, es decir, esa capacidad de poder parar, pensar y a partir de ahí tomar una decisión y poder actuar. Al final, las personas que tienen capacidad de tomar buenas decisiones porque estas son reflexionadas y no son impulsivas, son personas más felices y que alcanzan mayores niveles de éxito en su vida. En este sentido, hay otro experimento. Hace muchos años se hizo un experimento con una golosina que a lo mejor habréis escuchado, The Marshmallow Test. Consistió en coger un grupo de niños de 4 años a los que les sentó delante de una mesa, se les puso un plato con una golosina y se les dio la consigna de que si eran capaces de esperar 20 minutos sin tocar aquella golosina, entonces automáticamente obtendrían el doble de golosinas. Lo que vieron es que algunos niños naturalmente no fueron capaces de demorar esa necesidad de gratificación inmediata y comieron la golosina inmediatamente. En cambio, otros sí fueron capaces de controlar sus impulsos, de dominarse a sí mismos y lo que consiguieron es, bueno, pues al final la recompensa fue que tuvieron el doble de golosinas para disfrutar. 12 años más tarde estudiaron el nivel de éxito y el rendimiento académico de estos niños y vieron que aquellos que en su día habían mostrado mayores niveles de autocontrol, mayores niveles de dominio de su persona y de su vida, eran niños que obtenían niveles de rendimiento académico más elevados. Una vez más, este componente, por lo tanto, de la inteligencia emocional pone de manifiesto la importancia de trabajar en este tipo de habilidades y de capacidades. El tercer componente de la inteligencia emocional hace referencia a la capacidad de automotivarse, de ser entusiasta, de tener una actitud positiva en la vida. Las personas que viven, ¿no?, como apagadas, como fundidas, como si las cosas pues, no fueran suficientemente atractivas como para disfrutarlas con su máxima intensidad, son personas menos felices y personas que alcanzan menos niveles de éxito en sus vidas.
Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, hizo un experimento, hizo un estudio en el que analizó dos grupos de comerciales, personas que se dedicaban a las ventas. Analizó sus niveles de optimismo, de entusiasmo y su capacidad de automotivación en el trabajo. Y lo que descubrió es que el grupo de optimistas eran comerciales que vendían un 37% más que los no optimistas, y además el grupo de pesimistas abandonaban sus puestos de trabajo el doble que los optimistas. Esto pone de manifiesto la importancia de tener esta capacidad de automotivación. El último componente de la inteligencia emocional es la empatía, la capacidad de ponerte en los zapatos del otro, en la piel del otro, no solamente en entender qué es lo que está pensando, sino también en entender qué es lo que está sintiendo y por qué lo está sintiendo. Las personas empáticas son personas que tienen relaciones personales mucho más saludables y, por lo tanto, el hecho de tener un círculo social más sano hace que tengan niveles de éxito más elevados. Por último, se explicó un estudio que se hizo en el que se analizó dos grupos de niños que estaban naturalmente en el colegio, dos grupos de estudiantes. Se analizó sus niveles de empatía y se descubrió que aquellos niños más empáticos eran niños que obtenían mejores notas. Además, cabe destacar que los niños más empáticos también son niños que tienen, bueno, pues que sus profesores tienen una visión más positiva de ellos, y eso, por lo tanto, también repercute muy positivamente en las evaluaciones que se puede hacer de estos niños. Estos son los 4 componentes de la inteligencia emocional. Como os he dicho al principio del vídeo, todos estos componentes, todas estas habilidades son susceptibles de ser entrenadas, pero como todo entrenamiento en la vida requiere un poquito de esfuerzo, y sobre todo lo que requiere es disciplina y dedicación. Si te pones a ello, estoy segura, absolutamente segura, de que lo vas a conseguir. Te mando un beso fuerte.